esta ocasión vamos a revisar algunos factores que producen los movimientos en los tipos de cambio. El hecho de que las monedas se intercambien por otras monedas. ¿Qué es lo que determina estos movimientos? Hay varios factores que lo explican. Vamos a concentrarnos en esta presentación en dos de ellos, que son el de paridad de las tasas de interés y lo que se conoce también como paridad del poder adquisitivo. Vamos a revisar también previamente el concepto de tipo de cambio real. Entonces, iniciamos con la explicación del tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. El tipo de cambio nominal es la paridad de una moneda en relación a la otra. Es simplemente a lo que encontramos una determinada moneda, el precio de una moneda en el mercado en relación a una moneda extranjera o divisa. En cambio, el tipo de cambio real es, como se muestra en la diapositiva, es un precio relativo y son la cantidad del PIB real de un país en función del PIB real de otro país. Aquí esta medición del tipo de cambio real nos sirve para quitar o para entender el tipo de cambio nominal, pero el hecho de que el tipo de cambio nominal debe de modificarse para conservar un cierto tipo de cambio real. Vamos a ver una fórmula, como se presenta en pantalla, del tipo de cambio real, en el cual tenemos el tipo de cambio real con las iniciales RER, y que va a ser igual al tipo de cambio nominal entre la relación de precios de un país extranjero, en este caso podemos plantear Estados Unidos, con relación a un país local que puede ser México. Lo que nos ayuda a este tipo de cambio real, bueno, tiene varias aplicaciones, pero nos puede ayudar a determinar qué tipo de cambio nominal debemos tener para mantener un cierto de tipo de cambio real. ¿Por qué se mueven los tipos de cambio? ¿Por qué el tipo de cambio nominal no es igual al real? Esto se debe principalmente al hecho de que los precios entre los países son diferentes y entonces el tipo de cambio nominal debe modificarse para igualar los precios entre los países. Esto lo vamos a ver también con el tema de la paridad del poder de compra. Entonces vamos a plantear un caso. Decimos que el tipo de cambio inicial es de 13 pesos mexicanos por dólar. Los precios suben 5% en México, pero no suben en Estados Unidos, permanecen constantes. Entonces esto nos debe llevar a determinar cuánto se debe mover el tipo de cambio nominal para mantener la igualdad de los 13 pesos en términos reales. Si consideramos que, aquí tenemos la fórmula aplicada, si consideramos que empezamos con un tipo de cambio de 13 pesos por un dólar real, y ese es el tipo de cambio nominal, y la relación, los índices de precios de los dos países no cambian, entonces pues tenemos un tipo de cambio real igual al nominal, a 13 pesos. Pero vamos a ver qué sucede en el caso planteado de que los precios aumentan 5% en México y no lo hacen en Estados Unidos, y entonces lo que tenemos es esta fórmula donde mantenemos el tipo de cambio real en 13, el tipo de cambio nominal como la variable a despejar y la relación de los precios. Entonces lo que tenemos es que el tipo de cambio debe de aumentar, el tipo de cambio nominal debe aumentar en 5% para compensar el alza en los precios que hubo en México. En este caso, el tipo de cambio debe moverse a 13.65 pesos. Ese debería de ser el tipo de cambio nominal. ¿Por qué cuando suben los precios en México, o cuando hay un diferencial en los precios, hay que mover el tipo de cambio? Porque de no hacerse, entonces los consumidores de México se volcarían
o harían un aumento en las importaciones de Estados Unidos debido a que los precios allá son más bajos. Vamos a ver esto también en lo que conocemos como paridad del poder adquisitivo, y aquí planteamos que dos monedas deben de adquirir lo mismo en dos países. Cuando esa situación se da, entonces hablamos de una paridad del poder adquisitivo. Vamos a plantear un ejemplo también entre México y Estados Unidos. Tenemos un tipo de cambio inicial de 10 pesos por dólar, y decimos que el precio de una televisión en Estados Unidos es de $400 y de 4,000 pesos en México. Entonces, en esta circunstancia, tenemos una paridad de poder adquisitivo. Nuestros pesos compran lo mismo en Estados Unidos que en México. Aquí, por supuesto, consideramos que no hay impuestos a la importación, que hay libre comercio, que no hay nada que impida que el mismo televisor de Estados Unidos o que el televisor lo compremos en los dos países sin ninguna restricción. Entonces aquí tenemos una paridad del poder adquisitivo. Vamos a ver una situación en la cual no existe paridad del poder adquisitivo, es decir, con los pesos en México no compramos lo mismo en México que en Estados Unidos. Entonces, otra vez, nuestro tipo de cambio es 10 pesos por dólar, el precio de la televisión en Estados Unidos es de $400, pero en México tiene un precio de 5,000 pesos, un equivalente a $500. Entonces no hay paridad. Es más barata la televisión en Estados Unidos que en México. En este caso, ¿qué debe ocurrir? Pues debe ocurrir que el tipo de cambio en México debe de modificarse para igualar los precios entre los dos países. Si la situación se mantiene así, ¿qué pasaría? Pasaría que los consumidores en México empezarían a comprar televisiones de Estados Unidos. Al hacerlo, demandarían dólares de Estados Unidos y harían que el tipo de cambio aumentara. Claro, estamos planteando el caso de un producto nada más, pero esto lo extendemos al caso de los demás. Entonces, al ser más barato el producto en Estados Unidos, se importaría, y esto provocaría un alza en el precio del dólar para que se lograra otra vez la paridad de poder adquisitivo. Entonces el tipo de cambio se tendría que ir a 12.5 pesos por dólar. A 12.5 pesos por dólar, entonces ahora sí alcanzaríamos la paridad del poder adquisitivo, también se le llama paridad del poder de compra. Entonces, esta es una fuerza que hace que los tipos de cambio se muevan. Si la inflación en México, en este caso, es mayor que la de Estados Unidos, entonces el tipo de cambio en México debe de aumentar, el precio del dólar debe aumentar para que de esta manera los precios se igualen entre los dos países y no haya la tendencia a comprar el producto en Estados Unidos y a provocar un problema en el sector externo, en la balanza de pagos con el aumento de las importaciones. Otra manera de ver este tema de la paridad del poder adquisitivo es a través del índice Big Mac que elabora la revista The Economist, en el cual se comparan los precios de las Big Mac en varios países del mundo. Vamos a plantear aquí la información a enero del 2014, tomada de la revista, y en el cual el tipo de cambio del peso es de 13.33 pesos por dólar. El precio de una Big Mac en Estados Unidos es de 4.62 y el precio de una Big Mac en México es de 37 pesos. Si convertimos los 37 pesos a dólares, entonces el precio de una Big Mac sería 2.78 dólares. Esto nos diría que el tipo de cambio, el peso mexicano está subvaluado en relación al dólar, 40% subvaluado. Es decir, el precio de la Big Mac en México es el 60% del precio de una Big Mac en Estados Unidos. Entonces, esto nos indica si una moneda está sobrevaluada o subvaluada. Claro, es una demostración, es una
es un planteamiento muy simplificado, pero nos dice algo en relación a la sobrevaluación o subvaluación de la moneda. Para que existiera la paridad del poder de compra o adquisitivo, el tipo de cambio del peso mexicano debería de ser de 8 pesos por dólar. A ese precio, a esa paridad, el, el, el precio de la Big Mac en dólares en Estados Unidos sería el precio de la Big Mac en dólares en México. Vamos a ver ahora otro de los conceptos que nos explican los movimientos de las monedas entre los países, los intercambios de una moneda por otra, y es la paridad, se le conoce como la paridad de la tasa de interés. ¿Esto qué significa? Que los capitales, el dinero, se mueve de un país a otro buscando un mayor rendimiento. Cuando los rendimientos que se obtienen en los diferentes países es igual, entonces decimos que hay una paridad en la tasa de interés y entonces ya no hay incentivo para que el capital fluya. Ahí tenemos, cuando los rendimientos de dos monedas son iguales, prevalece una paridad de las tasas de interés. Obviamente hay otros factores que explican la movilidad o que explican alguna diferencia en las tasas de interés. No siempre las tasas de interés son exactamente iguales entre los países, porque hay algún premio, algún rendimiento que se da por el factor riesgo. Si en un país se considera que es más riesgoso invertir, ese país debe de dar un porcentaje de su tasa que compense ese riesgo, pero no vamos a incluir esto en el análisis. Entonces, vamos a ilustrar también el punto con la situación de México y Estados Unidos. Nuevamente tomamos una paridad de 10 pesos por dólar, una tasa de interés en México de 3% y una tasa de interés en Estados Unidos también de 3%. En esta situación, si no hay inflación, si no hay movimientos en los precios, entonces da lo mismo invertir en México que en Estados Unidos. Pero, ¿qué ocurre si se espera un movimiento del peso o una depreciación del peso del 10%? Que el peso en un año pase de una paridad de 10 pesos a 11 pesos por dólar. Entonces, la tasa de interés en México tiene que ser mayor. ¿Para qué? Para compensar el hecho de que si alguien viene e invierte en México, cuando retire su inversión, entonces va a tener que gastar más o va a tener que adquirir un dólar más caro. Entonces, para compensar esa alza en el precio del dólar, entonces hay que darle un rendimiento adicional. Vamos a plantear aquí el ejemplo. Si se espera una depreciación de 10% en el peso y la tasa de interés en Estados Unidos es del 3%, en México la tasa debe de ser del 13.3%. Vamos a plantearlo así: al principio de año, un inversionista extranjero, trae un dólar y lo cambia por 10 pesos. Debemos de darle, si esperamos una depreciación de 10% en el peso, entonces la tasa de interés interna en México debe ser de 13.3%, con lo cual a fin de año, por esos 10 pesos, se reciben 11.33 pesos. Si cambiamos esos 11.33 pesos a dólares a un tipo de cambio de 11 por dólar, entonces tenemos 1.03 dólares. Comparado con el dólar que se invirtió al inicio del año, entonces hay un rendimiento del 3%, que es similar al rendimiento que se obtendría en Estados Unidos. Entonces, con esta paridad de las tasas de interés, entendemos por qué los tipos de cambio, las tasas de interés son diferentes entre los países, y estas diferencias se deben a los movimientos esperados en el tipo de cambio. Entonces vimos dos factores que explican los movimientos en los tipos de cambio: el hecho de que a veces los tenedores de dólares los cambian a pesos, o los tenedores de dólares los cambian a yenes o a euros, o los de euros los cambian a yenes, y esto es buscando un rendimiento diferencial entre
los diferentes países. Y entonces las tasas de interés tienen que ajustarse para que finalmente las tasas de interés se igualen entre los diferentes países. Muchas gracias.